¿Quieres saber? De venta que respalden sus transacciones realizadas. También el artículo 101 del Código Tributario Interno menciona las sanciones por el incumplimiento de estas obligaciones tributarias, las cuales, según el artículo, menciona que si un contribuyente incumple aquellas obligaciones formales, está sancionado con hasta 5 salarios básicos bonificados, y si el contribuyente reincide en este incumplimiento, dicha sanción se va a duplicar. También el artículo 69 menciona que el SRI tiene la facultad de fiscalizar la información que presenta el contribuyente. Este artículo menciona que el SRI puede solicitar a los contribuyentes
a quien presente cualquier tipo de documentación o información vinculada con la determinación de sus obligaciones tributarias o de terceros, para poder verificar los actos de determinación tributaria conforme a la ley. Es decir, que el SRI está facultado para poder pedir la información a los contribuyentes acerca también de la emisión de sus comprobantes electrónicos y acerca de la resolución sobre la facturación electrónica, como es la resolución 24 emitida el 29 de noviembre del 2022, la cual dispone varias disposiciones acerca de la emisión de comprobantes electrónicos, no solamente comprobantes de venta, sino también comprobantes de retención y muchos comprobantes complementarios a los comprobantes de venta. Y nos menciona la obligatoriedad de emitir estos comprobantes de forma electrónica. También nos menciona que dichos comprobantes no pueden emitirse en un máximo de 72 horas. El artículo 7, el literal número 1 de dicha resolución, nos habla acerca de la transmisión inmediata. Según la resolución 24 del año 2022, nos indica que los comprobantes electrónicos deben de ser transmitidos al SRI al momento de su generación, es decir, en un plazo no mayor hasta 72 horas. Esto asegura la inmediatez del proceso, lo cual es fundamental para la trazabilidad de las transacciones. En base al plazo máximo, existe una excepción, ya sea por falla del sistema contable del contribuyente o por ciertas contingencias que ocurran al momento de la emisión de estos comprobantes electrónicos, puede ser transmitido en fecha posterior, pero bajo el régimen de contingencia, y debe ser transmitido al Servicio de Rentas Internas en el plazo más corto posible. Para la eliminación de los plazos masivos, es importante mencionar que se eliminaron estos plazos de hasta 72 horas para la transmisión masiva y diferida de estos comprobantes electrónicos, pero existe la excepción de los comprobantes que son emitidos por grandes contribuyentes, los cuales son las autorretenciones. En relación a la anulación de los comprobantes electrónicos, existe un plazo máximo para ello, en el cual en base a ello se pueden anular los comprobantes de venta, comprobantes de retención, los documentos electrónicos, los cuales tienen el tiempo máximo de 10 días hábiles siguientes a la fecha de emisión de estos comprobantes, pero en el caso de que no hayan sido anulados dentro de ese plazo, se pueden emitir notas de crédito, pero para ello es importante mencionar también que los comprobantes de retención, las notas de débito o notas de crédito, pueden ser anuladas siempre y cuando se haya enviado la solicitud al receptor para que él pueda aceptarla o rechazarla en un tiempo máximo de 5 días hábiles. Haciendo énfasis a las notas de crédito pueden ser emitidas en un tiempo máximo de los 12 meses posterior a la fecha de emisión del comprobante de venta al cual se quiere afectar. En base a la anulación de los comprobantes electrónicos, como se indicó, se basa en la resolución número 14, la cual entró en vigencia a partir del 1 de agosto del presente año, con el objetivo de controlar la validez de estos documentos antes de la declaración mensual del impuesto a la renta o del IVA. Pero en este punto es importante mencionar también que los comprobantes electrónicos que hayan sido emitidos bajo la razón social de consumidor final no ingresan dentro del proceso de anulación bajo notas de crédito.
Los requisitos y las características de los comprobantes de venta según el artículo 18 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retenciones y Documentos Complementarios nos menciona que debe tener la siguiente información. Primero, la identificación del emisor y el receptor. Esto es fundamental, que tanto el emisor como el receptor de un comprobante, sea físico o de manera electrónica, estén claramente identificados. Estos deben tener el número del registro único del contribuyente del emisor, el apellido y nombre, la denominación o razón social del emisor en forma completa o abreviada conforme conste en el RUC. Adicionalmente, podrá incluirse el nombre comercial o de fantasía si lo hubiese, la denominación del documento, la denominación del régimen del emisor. Tiene que tener la dirección de la matriz y el establecimiento. También va a tener la fecha, tanto la información del emisor como el receptor. La numeración secuencial y la autorizada. La clave de acceso generada por el SRI es el identificador único del comprobante electrónico. Vamos a tener el número de la factura que va a constar con los 3 primeros dígitos que van a corresponder al número de establecimiento separado por un guión. Los otros 3 dígitos corresponden al código asignado por el contribuyente a cada punto de emisión, seguido por los 9 dígitos que corresponden a la numeración de la factura. Adicional tendrá la autorización que corresponde a 49 dígitos que formarán la fecha de autorización, el RUC del contribuyente y el número de la factura. Detalle de la transición. El detalle de la transición no es algo más que la descripción clara del bien o servicio. Como lo vemos aquí en el detalle, tenemos desmontaje y montaje. Dicho en otras palabras, cada comprobante debe incluir el detalle de la transición que está realizado el contribuyente, describiendo específicamente ya sea un bien o un servicio proporcionado. Esta información es muy crucial para la correcta identificación en las operaciones comerciales del contribuyente. Discriminación del impuesto. Como en cada factura se debe detallar ya sea el IVA, el ICE como su base imponible. Los comprobantes deben desglosar los impuestos aplicables, ya sea IVA, ICE, que es consumos especiales, indicando claramente su base imponible, y las tarifas aplicables. Esto es esencial para una correcta declaración de impuestos. La firma electrónica. La firma electrónica es el mecanismo de validez y autenticidad del comprobante, indispensables para el Servicio de Rentas Internas lo autorice. Es un componente clave que asegura la validez y autenticidad del comprobante. Un requisito para el SRI autorice el documento del contribuyente, que garantiza la integridad de la información. El sustento técnico y operativo del sistema de facturación electrónica en Ecuador está principalmente en la Resolución 24 y sus constantes reformas. Según el artículo 2 de la Resolución 24, se establece que un comprobante electrónico es un mensaje de datos firmado digitalmente que posee la misma validez legal que un documento físico. La firma electrónica es indispensable para su autorización y constituye el principal elemento de seguridad del comprobante. De acuerdo con el artículo 5 de la Resolución 24, se establece que la transmisión del comprobante electrónico al Servicio de Rentas Internas no constituye la obligación de entrega al cliente. El emisor debe contar con el consentimiento del receptor para enviarlo mediante medios electrónicos o, su defecto, entregarle la presentación impresa, cuando el receptor no disponga de medios para acceder al archivo XML. Según el artículo 8, se dispone que el uso de comprobantes preimpresos solo se permite en el caso de contingencia, cuando falla el sistema del contribuyente o del Servicio de Rentas Internas.
En estos casos, los documentos emitidos deben ser transmitidos obligatoriamente al Servicio de Rentas Internas una vez que cese la causa de la contingencia, utilizando la clave de acceso de contingencia correspondiente. Las últimas reformas se centran en acortar los plazos para tener la información tributaria lo más cercana posible al tiempo real, con implicaciones directas en la gestión de errores. El plazo de transmisión ha pasado de ser un plazo flexible a una obligación estricta de inmediatez, con la eliminación de plazos extendidos. La resolución 14 del Servicio de Rentas Internas, vigente desde el 1 de agosto del 2025, regula la anulación de comprobantes electrónicos de venta, retención y documentos complementarios emitidos con errores o sin operación. Establece que la anulación podría realizarse en línea o mediante nota de crédito dentro de plazos establecidos, hasta el 10 del mes siguiente de la emisión o dentro de 12 meses en caso de nota de crédito. Se excluye la anulación de las facturas a consumidor final, las facturas comerciales negociables y los comprobantes utilizados para devolución de impuestos. Además, dispone la obligación de informar a los receptores sobre cualquier modificación y permite la anulación masiva de comprobantes cuando superen 1.000 registros en el mismo mes. Sanciones por incumplimiento. El incumplimiento de las normas de facturación no solo genera un problema de la deducción de costos y gastos para el comprador, sino una sanción directa para el emisor. De acuerdo al artículo 100 de la Resolución 22 del año 2024, la no emisión y la no entrega de comprobantes al SRI dentro de los plazos legales puede ser sancionadas con multas o clausuras temporales del establecimiento. Las multas pueden llegar a variar desde 1 a 30 salarios básicos unificados en casos de reincidencia. La definición de consumidor final. El consumidor final se refiere al comprador que no utilizará dichos bienes o servicios para la posterior venta. La emisión de una factura del consumidor final tiene un efecto directo en la tributación del comprador. No podrá ser utilizado en créditos tributarios de IVA ni tampoco sustentar en costos y gastos deducibles. Las transacciones en consumidor final no deben superar los $50 por comprobante. De acuerdo a la resolución 14 del año 2025, está prohibido la anulación de las facturas con leyenda consumidor final. Las facturas emitidas a consumidor final, independientemente del monto, no podrá ser anulada mediante la emisión de la nota de crédito, excepto si el servicio de rentas hidrante proceda a un control y determinación por anular el oficio. La factura se determina como inconsistente grave. Es muy importante que tengas conocimiento acerca de la auditoría tributaria, la facultad de control y de determinación, es decir, la fiscalización. Que tenemos en esto dos opciones: sustento de la determinación. Dentro del Código Tributario dice que la administración tributaria puede hacer una determinación ya sea directa o de forma presuntiva. Y el control presencial, o trabajo de campo, que esto quiere decir que la administración tributaria puede hacer una inspección presencial a sus contribuyentes. Normas de conservación y soporte de contabilidad. Tenemos el periodo de conservación en el plazo de prescripción general de la obligación tributaria por un periodo de 7 años. Y los medios de conservación pueden ser digitales o físicos. Dentro de lo que dice el reglamento, los registros pueden llevarse en medios electrónicos y la conservación de comprobantes electrónicos debe realizarse en formato XML, siendo el RIDE solo una representación impresa. Consecuencias de falta de sustento. Si durante el control presencial el contribuyente no exhibe su contabilidad o está inconsistente, la administración tributaria tiene la facultad de pasar una determinación presuntiva.
ver cuál es el procedimiento que tiene la administración tributaria en el control de cumplimiento de sus deberes formales hacia los contribuyentes. Te lo voy a explicar. El SRI puede hacer inspecciones de forma presencial a sus contribuyentes sin previo aviso, con el objetivo de verificar el correcto funcionamiento de su sistema contable. Dentro de estos pasos tenemos, primero, la verificación del sistema contable o software, ya sea también registros contables. Segundo, comprobar que el sistema esté autorizado, esté actualizado y tenga un correcto funcionamiento. Tercero, revisar la trazabilidad de los registros contables, es decir, que las transacciones se registren de manera oportuna y tengan un comprobante válido. Revisar los comprobantes impresos y emitidos. Y por último, evaluar la correspondencia entre los libros contables, las declaraciones y los comprobantes emitidos. Como ejemplo, te pongo que el fedatario puede hacer énfasis en revisar las facturas emitidas en el sistema contable y las facturas que están en el portal del SRI. Ahora, si bien una vez hecha la inspección, el funcionario tiene que levantar un acta de deberes formales o el acta de cumplimiento. Dentro de esa acta deben haber algunos detalles. El primero es el hallazgo observado. Segundo, las irregularidades encontradas en el caso de que existieran. Tercero, las recomendaciones o disposiciones que tengan a futuro. Cuarto, la firma del contribuyente, del funcionario o representante legal también de la empresa. Y quinto, también podríamos añadir algún comentario o algún criterio que tenga el contribuyente. Cabe recalcar que estas inspecciones pueden ser de forma espontáneas y sin previo aviso. Muchísimas gracias. Gracias por tu atención. Si necesitas más información acerca de este tema, aquí abajo te vamos a dejar los artículos relacionados. Gracias.